Estamos en el Museo Nacional de Bellas Artes en la inauguración de la muestra de Carmelo Ardenquín en la trama del arte constructivo. Es una muestra que tiene dos carriles principales, que es por un lado que el público descubra a este gran artista del siglo XX, de origen uruguayo, pero que vivió en Argentina y vivió sobre todo en Francia, uno de los fundadores del arte concreto y del grupo Madí, pero a la vez la curaduría de Cristina Rossi nos lo presenta en sus distintas etapas en las cuales se articuló con otros artistas, ya sea de Argentina, de Latinoamérica, o incluso del exterior, de Francia, de Hungría, en las distintas agrupaciones que fue formando. Es una muestra muy exhaustiva, hay más de 100 obras de Carmelo Ardenquín, de sus distintas etapas. Pensemos que es un artista que nació en el 13 y se murió en el 2010, o sea que vivió prácticamente todo el siglo XX y un poco del XXI. Y están bien marcadas las distintas etapas y las sinergias con artistas tan importantes como él, como Martín Blasco, Yula Kosice, Elio Oiticica, Marta Boto, etc. Es una manera de descubrir un artista que es verdad que los eruditos, los expertos, la gente del arte lo conoce, es una figura insolayable, pero no así el gran público que tiene la oportunidad de hoy descubrir a este grandísimo artista. Con el ministro, con Enrique, estamos tremendamente felices de hoy que comienza esta fiesta, no solamente en el Colón, sino para toda la ciudad de Buenos Aires, con el Festival de la inmensa Marta Argerich.
enorme emoción tener la posibilidad de recibir nuevamente a Marta Argerich en su casa, el Teatro Colón, que de todos modos todo el año nos está sorprendiendo con una propuesta artística realmente emocionante. Así que gracias por acompañarnos nuevamente. A partir de hoy, por una semana, un programa a no perderse cada uno de los días. Hoy con Jacques Dutoit, mañana y pasado Historia del Soldado, luego un concierto a 2 pianos, luego, bueno, cada día que vengan va a ser una emoción distinta y todas juntas hacen este inmenso Festival Argerich que con Enrique nos da tanto placer de ofrecer al público de Buenos Aires. Muchas gracias. Esta es una serie de dibujos que aparecieron tardíamente entre las cosas del acervo familiar. Son 12 dibujos de los años 70 que destacan su maestría en cuanto al trabajo con la pluma, ¿no? Esto está hecho con plumín y tinta y son de los años 70, fueron encontrados hace muy poco tiempo en el acervo familiar. Pasaron a manos de un coleccionista, el coleccionista quiso venderlos porque no encontraba cómo colgarlos en la casa, tiene nietos y entonces se le hacía complicado y una vez que los vio acá todos exhibidos y colgados se arrepintió, así que las obras no están más a la venta. Pero es una serie que es una temática que Berni ha abordado varias veces, tanto el erotismo como la pornografía, ¿no? Me han criticado porque le puse Berni erótico cuando en realidad los dibujos son pornográficos, y es cierto, pero me sonó más lindo erótico que Berni pornográfico. No sabemos en qué contexto los realizó, los encontró José Antonio entre las cosas de su padre, entre las carpetas de él. Presumimos que en la época en París, desde ya, donde él pasó muchos años, pero no tenemos la certeza, por eso no te lo puedo decir con absoluta certeza. Se destacan como conjunto, que lo importante de estas obras es que es una serie, está concebida como una serie trabajada probablemente en una tarde. No es algo que él haya estado un mes elaborando, sino que probablemente son dibujos a mano muy suelta, donde te repito, se destaca la absoluta maestría que tenía Berni para dibujar, era un eximio dibujante, y no te podría precisar ninguna en particular. Me parece que tienen importancia y relevancia como conjunto, ¿no? El dibujo es fundamental en la obra de cualquier artista, sobre todo cualquier artista figurativo como fue Antonio Berni. El dibujo es la base, el sketch y el boceto es la base de cualquier
gran obra maestra y vos te das cuenta en un solo boceto si el tipo es o no un capo. Es así. Líquido es una muestra en la que vengo trabajando hace 2 años con la curadora Sandra Rojas, que a su vez es la productora del proyecto. Esta muestra nació en un contexto de pandemia, principalmente para poder un poco, como yo venía teniendo una práctica, digamos, un poco mucho más geométrica, desde las formas, digamos, muy así puras, y también con todo lo que empieza a aparecer de manera virtual, la idea fue de qué manera podemos trabajar con otras disciplinas o con otras herramientas que no son nuevas, que ya están, pero que nos pueden permitir tener como una manera de decir un poco más, no solamente compleja, sino más abierta, ¿no? Porque uno empieza a entrar por otros sentidos también. O sea, a mí me gustaba trabajar con la idea del agua, porque el agua me resultaba como un elemento que es un elemento que nos lleva a vivir una experiencia distinta en un mundo distinto. Entonces poder usar ese concepto era como decir, bueno, a partir de ciertos elementos uno puede entrar a otros mundos. En esos otros mundos hay otras reglas, hay otros seres, hay otras maneras de vivir, otras maneras de dejarse ser. Entonces fue todo eso, fue sumar como otras herramientas de trabajo, más un concepto que tenía que ver no solo con el agua como sustancia que nos nutre, sino también como sustancia que nos nutre en todo sentido, desde el cuerpo hasta de manera espiritual. Entonces fue desde ese lugar que nació la muestra. Bueno, un poco lo que empezó a pasar acá es que la geometría necesitaba un poco perder su forma. La aparición del espejo que las deforma o las mismas formas que empiezan a chorrearse en sí mismas, era como una manera de no que se pierdan a sí mismas, sino que más bien que se puedan meter en otro universo y que al meterse en ese otro universo puedan encontrar una manera de decir y de contar algo. Para realizar esta muestra el proceso fue bastante largo porque, como te dije, nació en el año 2020 y todo este proceso junto con la curadora fue como ir analizando la manera en que íbamos a usar los diferentes dispositivos, bueno, los colores, elegir el equipo de trabajo, ver en qué es a cada persona que se elegía dentro del equipo, cuál iba a ser su rol y qué queríamos que trabajar. Y por suerte la verdad que estuvo muy bueno porque trabajamos con un equipo de gente increíble, donde estuvo genial. Henri de Toulouse-Lautrec fue un pintor, dibujante y cartelista francés que representó los diferentes matices de la vida nocturna parisina y su bohemia de finales del siglo XIX. Nació en una familia aristocrática y padeció una enfermedad congénita que afectó su desarrollo óseo, alcanzando una altura de 1,52 metros.
Instalado en el barrio de Montmartre, comenzó a frecuentar el Moulin Rouge y el Folies Bergère, entre otros espacios nocturnos, y se fascinó con esa atmósfera de efervescente decadencia. Lo que acontecía en esos lugares pasó a protagonizar la temática de su obra. Pintó e ilustró el mundo de los actores, burgueses y bailarinas, entre ellas Jane Avril y Louise Weaver, conocida como la Gaulieu. En Londres, retrató a Oscar Wilde y diseñó un programa de mano para su obra teatral Salomé. Su producción estuvo influenciada por Degas y el arte japonés. Lautrec poseía una aguda percepción del movimiento y una gran capacidad para captar las expresiones de sus personajes. Afirmó Lautrec: la fealdad, donde quiera que esté, siempre tiene un lado bello. Es fascinante lograr la belleza donde nadie más la puede ver. La muestra la he titulado Carmelo Ardenquín en la trama del arte constructivo, porque, bueno, por un lado tiene el propósito de hacer una recorrida por toda su trayectoria histórica y, por otro lado, también tiene el propósito de ponerlo en contexto en el marco de los grupos que él fue formando a través del tiempo. Carmelo Ardenquín fue un artista preocupado por transformar la realidad, una realidad que él sabía que no podía transformar solo. De modo que a través del tiempo participó, impulsó muchos grupos que, bueno, de alguna manera buscaron quebrar el status quo. El aprendizaje a partir de las enseñanzas de Torres García, que fue un maestro precisamente que impulsaba el trabajo colectivo, la escritura, ¿no es cierto?, la escritura de manifiestos, de textos, la participación en debates que después se volcaban en las revistas, hizo que Carmelo, cuando llegó a Buenos Aires en 1938, formara parte de un grupo de jóvenes poetas, artistas, que de alguna manera estaban intentando crear una revista de vanguardia. Esa revista resultó ser Arturo, y para esa revista el rol que le cupo a Carmelo fue verdaderamente clave, porque los contactos de su maestro Torres García fueron los que lo vincularon con muchos de los intelectuales que escribieron en la revista. La procedencia de las obras fundamentalmente se apoyan en el eje de lo que fue el legado de Carmelo Ardenquín, que quedó para su viuda Sofía Kuhn, y hoy es, digamos, la heredera es Tencha de Sagastizábal, que es quien impulsó finalmente este proyecto. Y por supuesto tenemos obras de muchos museos como el MACLA,
el Malva, el Macba, el Sibori, pero también de muchos coleccionistas privados que aportaron a estos diálogos. También no podemos olvidarnos el principal, que es el Museo Nacional de Bellas Artes, con cuyas obras dialoga en muchos periodos, pero especialmente en el momento en el que él impulsa el grupo de arte nuevo, y bueno, los artistas locales están representados también en la muestra. Este será tal vez un recorrido atípico en el sentido que nos muestra un Carmelo al que no estamos del todo habituados, en el sentido de que no es necesariamente una muestra sobre Madí Buenos Aires, sino una muestra sobre Madí París y sobre Madí Internacional también. Es decir, todos los grupos que él ha formado están representados y de alguna manera expanden esa idea de Carmelo Ardenquín, artista Madí, que nosotros solemos focalizar solamente en Madí Buenos Aires. Los invitamos entonces a todos que vengan a recorrerla y hagan una lectura también muy libre, como el propio Carmelo planteaba. Para él el arte siempre debía ser plural y lúdico, de modo que la muestra también está abierta a las interpretaciones. Continuamos nuestro recorrido por el Congreso de la Nación. Hoy te presentamos el Salón de Honor. Nos encontramos en el Salón de Honor. El presidente de la Cámara utiliza este salón para recibir delegaciones, embajadores, invitados especiales. Su uso es exclusivamente protocolar.
es muy rico tanto en su arquitectura como en su mobiliario y obras de arte. En él van a poder ver que hay un retrato de Mamerto Esquiú hecho por Antonio Alice, se encuentra El bien y el mal de Reboledo Correa, es un obsequio de la Cámara de Diputados de Chile. También podemos encontrar los viejos tejados de Gilroy y una gran pintura de la primera Junta de Gobierno, que es de Vila y Prades. Se encuentran los bustos de San Martín y de Estrada, y van a encontrar en el mobiliario un juego de sillones que es en tonos claros, fue un obsequio de la infanta Isabel Borbón para 1910, y los sillones en color rojo fueron utilizados por el presidente Perón en la Asamblea de 1974. Los pisos son de roble de Eslavonia, las columnas son de falso mármol llamado estuco, y las lámparas son todas de bronce y cristal hecha por la empresa Azareto Hermanos.